Bienvenidos al milagro de hoy. Si hay una realidad la cual es imposible negar, es que todos debemos pasar por la muerte. A través de las generaciones, el hombre siempre se ha hecho la pregunta de qué hay después de la muerte. ¿Se desintegra uno eternamente? ¿Se reencarna o se comienza a vivir en otra forma de vida? La Iglesia Católica ha enseñado desde siempre que en el momento de la muerte se produce el juicio de Dios sobre la persona, llamado juicio particular. Este juicio conduce a dos posibilidades que son eternas: el infierno, el cual es un lugar de castigo, y el cielo, que es el lugar de la felicidad eterna junto a Dios. Pero según se dice, la mayoría de las veces que la persona es merecedora del cielo, no está preparada del todo para entrar en él, debido a que no está perfectamente purificada. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030, se dice que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. A esta purificación se le llama purgatorio. En este sitio se purgan las penas merecidas por nuestros pecados, para lograr, como dice el Evangelio, la vestidura de bodas necesaria para el banquete eterno. Se dice que la mayoría de los mortales, que si algún día y Dios quiere vamos al cielo, pasaremos seguramente por el purgatorio. Las almas que se encuentran en este estado ya no pueden hacer nada para sí mismas y están expensas de que los que viven en la tierra todavía hagan algo por ellas, como son, por ejemplo, el ayuno, la penitencia, algún sacrificio, una buena obra de caridad, etc. Y el sacrificio más grande que se puede ofrecer por ellas es el de la Santa Misa, la misa por los fieles difuntos. Cuando uno ofrece alguna de estas obras por ellas, se convierten en obras de misericordia que benefician grandemente a estas almas sufrientes de tal manera que se le acorta su estancia en ese lugar y ganamos méritos ante Dios por hacer esta buena obra. Este es el mejor negocio que podemos hacer en esta vida, porque el día de mañana, esas almas cuando lleguen al cielo, seguramente se acordarán de nosotros, pobres infelices, y desde allá arriba, desde el cielo, nos van a ayudar a nosotros, ya que ellas son muy agradecidas. ¿Cuántos próceres, familiares y amigos nuestros estarán en el purgatorio? En el Antiguo Testamento se encuentra ya prefigurado en el libro de los Macabeos esta realidad. También los padres de la Iglesia han abordado este tema. Además, nos alerta la Iglesia que el querer establecer contacto con este mundo espiritual es peligroso, porque regularmente lleva a prácticas mágicas, donde el demonio actúa disfrazándose de estas almas o de ángel de luz. Pues bien, como prueba irrefutable de la existencia de esta realidad, se encuentra en Roma, muy cerca de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, un lugar que es conocido como el Museo de las Almas del Purgatorio. Sucede que el 15 de noviembre del año 1897, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, había un párroco llamado Víctor, que tuvo un pequeño problema. No se sabe bien cómo fue, pero un incendio se desató, quemándose el marco de la imagen de la Virgen Santísima. ¿Y qué fue lo que vio? Vio entre el humo la imagen de una figura, una silueta humana, y entendió que era un alma del purgatorio que estaba pidiendo ayuda para llegar prontamente al cielo. Esto lo motivó a pedir permiso a sus superiores para recorrer gran parte de Europa, con el fin de recoger testimonios confiables de apariciones de almas del purgatorio. De esta manera, fue creando un pequeño museo con testimonios de esta índole. Aquí les presentaremos algunas de estas pruebas con su historia. Número 1. Huellas de dedos. Huellas de 3 dedos extendidos, estampados sobre la cubierta del libro de rezos o devocionario de María Saganti. Esto sucedió el domingo 5 de marzo de 1871, en la parroquia de San Andrés de Poggio, en Berni, Renini. Las marcas se atribuyen a la difunta Palmira Rastelli, hermana del párroco Sante Rastelli, y fallecida el 28 de diciembre de 1870. Solo 2 meses y algunos días antes de su supuesta manifestación. Doña María era amiga del párroco, por lo que se interpretó que la difunta pedía, a través de ella, la celebración de santas misas por su alma. Número 2.
Huellas ardientes. Los 5 dedos marcados con huellas ardientes de Louisa Le Sénéchal, nacida en Chambières. La mujer había fallecido el 7 de mayo de 1873, pero se le apareció de esta manera a su marido, Luigi, en 1875, en la casa que ambos habían compartido en Francia, dejándole la señal sobre su gorra de dormir. El alma realizó una petición de oraciones y misas a favor de su descanso, según el relato de autentificación, pues antes de morir, la mujer le había pedido a su esposo 3 misas por su descanso eterno, sin que él cumpliera con la promesa. Durante la aparición, el señor Luigi se disculpó diciéndole que no tenía dinero para pagarlas, pero su hija sí, aunque no creería en la aparición de la difunta. Ante este problema, ella le dejó la marca sobre la gorra de dormir como demostración de que se había hecho presente en el mundo de los vivos. Tras conseguir el dinero de esta manera y solicitar las misas, Luisa se le había aparecido una vez más al viudo, mostrándose cómo ascendía al cielo. Lamentablemente, por la posición en que está el gorro dentro de la caja, la percepción visual de la mano y de la perforación se hace muy difícil. Número 3. Impronta de fuego. Copia facsimilar de una impronta de fuego plasmada el sábado 13 de octubre de 1696 sobre la tela del delantal mandil de Sor María Genderó, religiosa del monasterio benedictino de Wynneberg, donde se conserva la pieza original. Las manos estampadas serían de la difunta Clara Choler, según se informa, hermana del mismo convento y corista de la orden, que había fallecido a causa de la epidemia de la peste, el 13 de octubre de 1637. En la pieza principal de la imagen se ve una mano oscura, mientras en la parte inferior de la fotografía se observa también la huella quemada de 2 manos, dejada por la misma hermana sobre la tela de lino de su faja. 4. Mano estampada. Mano estampada por la madre fallecida de Giuseppe, sobre la manga de su camisón, durante una aparición ocurrida la noche del 21 de junio de 1789, en Bélgica. El sujeto había escuchado ruidos y señales inquietantes por 11 noches consecutivas, que lo tenían asustado y casi lo enfermaron de angustia. Habían pasado 27 años desde la muerte de la mujer, que ahora regresaba luego de esos aterradores días, para advertirle a su hijo que la vida que éste llevaba en ese momento le costaría después de muerto, rogándole rectificar su comportamiento, cumplir con la obligación de las santas misas como legado paterno y trabajar para la iglesia. Luego de poner su mano sobre la camiseta, quedó esta huella clarísima, impactando tanto en Giuseppe que éste enderezó su vida y fundó una congregación propia. Falleció el 19 de abril de 1825. 5. Marca de dedo. Dedo de la hermana Pía María de San Luis de Gonzaga, muerta en la mañana del 5 de junio de 1894, víctima de la tuberculosis, cerca de Perugia. Quedó estampado en la funda de la almohada de Sor Margaret del Sagrado Corazón, luego de aparecérsele solo horas después de morir, en la noche del 5 al 6 de junio de 1894, según consta en la relación del hecho, que es conservada en el monasterio de Santa Clara del Niño Jesús en Perugia. La hermana Pía María había sufrido desde hacía 2 años los efectos de la enfermedad, con fuertes fiebres, tos y hemoptisis, llevándola al deseo de querer morir para no sufrir más, a pesar de las exigencias de la Madre Superiora de seguir firme en la lucha por la vida. Tras fallecer el día 5, se le apareció en la noche a la hermana Margarita, vestida de clarisa y rodeada de otras sombras, comunicándole que se encontraba en el purgatorio a la espera de espiar su alma, pidiéndole oraciones para favorecer su destino. Al parecer, la hermana Margarita había sido muy severa con María, por lo que ésta le había llegado a desear la muerte, según le confesó, error que la privó de un paso directo al Edén. En esta aparición, puso su dedo índice sobre el cojín, quemando la funda con la marca que se observa, prometiéndole volver. Cumplió la promesa entre los días 20 y 25 de junio, reapareciendo para dar las gracias a la comunidad religiosa y avisar de que iba a entrar en el cielo. Dedos marcados a fuego. Dedos supuestamente marcados a fuego sobre el libro de Margaret de Merlet, en la parroquia de la diócesis de Mers, por el espectro de su suegra, que se le comenzó a aparecer
30 años después de su muerte. Según la certificación y testimonio recogido, la fallecida, que había vivido entre 1785 y 1815, se materializaba con aspecto de peregrina y con el típico traje usado en su país, bajando por la escalera del granero de la casa mientras gemía y miraba con profundo dolor a la aterrada nuera, sin saber quién era aún. La testigo corrió a contar al cura párroco de su localidad lo que sucedía, y el sacerdote le aconsejó intentar interactuar con la mujer. Así lo hizo, consiguiendo que la fallecida le contestara: «Soy tu suegra, muerta en el parto hace 30 años. Ve en peregrinación al santuario de Marienthal y allí haz celebrar misas por mí». Margaret cumplió con el encargo y peregrinó hasta el santuario. Cuando regresó, la suegra se le apareció nuevamente agradeciendo su obediencia y anunciándole que por fin saldría del purgatorio para ir al cielo. Nuevamente, siguiendo un consejo dado por el párroco, Margaret le pidió que dejara una señal antes de que se marchara. Y la fallecida puso su mano sobre el libro La imitación de Cristo, dejando una quemadura con las yemas de sus dedos, acto tras cual desapareció sin volver a manifestarse. Más dedos marcados a fuego. Otro caso similar que correspondería a los dedos de la mano derecha del difunto Giuseppe Suisse, marcado sobre un libro de oraciones en alemán perteneciente a su hermano Giorgio. Experiencia ocurrida el 21 de diciembre de 1838, en Lorena. De acuerdo al testimonio, el fallecido sorprendió a su hermano, despertándolo con su voz y pidiéndole oraciones por su eterno descanso, pues en la ultratumba estaba siendo atormentado por la falta de piedad que había demostrado cuando aún estaba vivo. Billete de 10 liras. Fotocopia de un billete bancario de 10 liras, que formó parte de un sorprendente caso también registrado en forma póstuma para el padre Jouet por los miembros de su asociación. Corresponde a uno de los 30 billetes que entre los días 18 de agosto y 9 de noviembre de 1919 dejó en la puerta del monasterio de San Leonardo de Montefalco un sacerdote fallecido. El misterioso y fantasmal personaje colocaba un billete cada día en la puerta del convento, y según se recuerda, eran todos de 10 liras como este, hasta completar 300. Su pago desde el más allá era para que se hicieran misas en su recuerdo y la expiación de su alma. El museo tuvo el billete original de la imagen, pero tras una solicitud fue devuelto al monasterio de San Leonardo, donde es conservado, guardándose acá la copia facsimilar del ejemplar. Como hemos visto, las experiencias de las almas que están en el purgatorio son más frecuentes de lo que pensamos. Pidamos a Dios por estas almas para que pronto alcancen el cielo y así tener amigos allá que nos ayuden cuando llegue nuestra hora.